Muy buenas tardes, compañeras y compañeros del Tribunal de Justicia Administrativa. Por una cuestión técnica me veo obligado a iniciar por medio de mi dispositivo celular. Espero me escuchen bien. Las saludo y los saludo con muchísimo gusto en este día en nombre del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Dar la más cordial de las bienvenidas al maestro Luis Darío Ángeles González, quien es un experto en la materia de derecho administrativo y es un representante, uno de nuestros máximos exponentes en la actualidad de la materia. Maestro Luis Darío, bienvenido, siéntase como en casa. A nombre del magistrado presidente, maestro Francisco Carlos Galicia Morales, le reitero su agradecimiento personal. Y se encuentra con nosotros la doctora Lucila Ayala de Moresky, magistrada propietaria de Sala Superior, el maestro Leobardo Gallardo Beltrán, magistrado propietario de Sala Superior, así como las magistradas Enalilla Aguilar Holguín, la magistrada Estefanía Peña Payán, el magistrado Jesús David Guevara Garzón y el magistrado Víctor Hugo Pacheco Chávez, de las diferentes salas de este tribunal. Y a nombre de ellos les doy la más cordial bienvenida. Cedo el uso de la palabra para estos efectos. La doctora Lucila Ayala de Moresky nos va a hacer, magistrada propietaria de Sala Superior, nos va a hacer el honor de brindarle unas palabras, estimado maestro Luis Darío. Adelante, doctora Lucila. Gracias, maestro Armando Sánchez Báez. Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí y para los magistrados Francisco Carlos Galicia Morales y Leobardo Gallardo Beltrán un verdadero honor dar la más cordial y afectuosa bienvenida al maestro Luis Darío Ángeles González, distinguido abogado y especialista en Derecho Administrativo, cuya trayectoria académica y profesional constituye un referente para quienes tenemos el privilegio de estudiar, ejercer y enseñar el derecho público. Hablar del maestro Ángeles González es hablar de preparación, de rigor académico, de experiencia y compromiso con el servicio público. Su especialización en el ámbito del derecho administrativo, particularmente en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, le ha permitido profundizar en uno de los temas de mayor trascendencia para la vida institucional de nuestro país: la obligación de que quienes ejercen una función pública lo hagan con legalidad, honradez, imparcialidad, eficiencia y responsabilidad. En tiempos en los que la sociedad exige instituciones más transparentes, servidores públicos más comprometidos y un auténtico Estado de Derecho, resulta especialmente valiosa la presencia de un especialista, de un maestro que conoce, analiza y estudia con profundidad los principios y mecanismos que deben regir la actuación de quienes tienen bajo su responsabilidad el ejercicio de una función pública. Maestro Luis Darío Ángeles González, sea usted muy bienvenido. Es un privilegio recibirlo en este espacio académico. Le reiteramos nuestro reconocimiento, nuestra admiración y especialmente nuestro agradecimiento por dedicar parte de su valioso tiempo a contribuir a la formación y actualización de quienes tenemos el compromiso de hacer del derecho una herramienta de justicia, de orden y de protección del derecho de las personas. Bienvenido, maestro.
Esta es su casa y es un verdadero honor contar con su presencia. Doctora, muchísimas gracias. Me pone mucho peso encima con esta introducción tan amable. Pero de verdad, muy agradecido. Armando, gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por estar por acá para tener esta charla. En contexto, yo siempre me parece bien agradable hablar con gente que trabaja en tribunales, sobre todo porque ahí es donde se gestan las interpretaciones y criterios en los cuales al final se llegan a resolver todos los casos que eventualmente pasan, ¿no? Entonces, siempre es un ejercicio muy interesante poder hacerlo con la gente que está en tribunales. Me gusta más que sea un tema para diálogo. Digo, entiendo que estamos con un espacio donde no todo el mundo puede intervenir, pero por favor, dudas, comentarios que quieran hacerlos llegar sobre la marcha y vamos avanzando en la medida en la que se puedan comunicar, de verdad, sin ningún problema, y así tampoco las aburro tanto. Y tercero, soy en conversación con Armando, bueno, ¿de qué se puede hablar con gente que esté en tribunales? Y el planteamiento fue hablar de criterios actuales en tema de responsabilidades administrativas. Creo que de todos los subsistemas que tenemos en derecho administrativo, y siempre esto es caótico, me acuerdo hace unos años me invitaban a dar una capacitación en tema de contratación pública para tribunales, porque ahí pasa un fenómeno distinto de lo que pasa en RESPO. En contratación pública llegan muy pocos asuntos a los tribunales, por muchas cosas, porque algunas cosas se arreglan administrativamente, otras en conciliación, muchas veces el contrato se acaba de alguna u otra forma muy breve y ya no permite todo el conflicto jurisdiccional. Y entonces eso hace que los asuntos que llegan a los tribunales sean muy pocos, regularmente llegan en cuestiones de cumplimiento, entonces hay dudas más bien sobre pagos, pero no hay mucho espacio para discutir de las otras cosas. Y en ese caso de los tribunales me hablan como para ver temas de operación del funcionamiento de contratos administrativos, ¿no? Una gran variedad. Con RESPO pasa todo lo contrario. Hoy por hoy es uno de los sistemas que abarcan mucho del trabajo de los tribunales y las autoridades administrativas en sus dos variantes, sea a través de faltas graves, que es cuando terminan llegando a los tribunales para efectos de la imposición de una falta administrativa o a particulares o servidores públicos, o vía juicio contencioso administrativo tradicional, donde llega la impugnación de sanciones administrativas impuestas por órganos de la administración pública, órganos internos de control, en el ámbito de un procedimiento administrativo tradicional, ¿no? Y esos dos híbridos que tenemos en todo el país y a nivel federal, por fortuna, y no lo digo mal, no llegó a lo municipal, porque esto hubiera sido mucho más, hubiera sido el término del caos en toda la operación, es que tenemos un fenómeno bien extraño que no había sucedido en justicia administrativa desde que existe en el país, que es que los tribunales operan con esta doble cara, un momento en el que actúan con un tribunal contencioso administrativo tradicional, donde analiza la validez de actuaciones administrativas, incluyendo toda la revisión del procedimiento administrativo, y una variación donde opera como un tribunal más semejante a un tribunal de juicio penal, donde conoce de la parte de instrucción final de un procedimiento, desahoga pruebas y toma una decisión sobre la existencia de una falta o no para llegar a resolver esto, ¿no? Entonces eso ha generado un fenómeno, insisto, como muy extraño, donde tenemos a los tribunales haciendo dos actuaciones, una que se ha llevado a cabo toda la vida y otra que es relativamente nueva. Estamos cumpliendo 10 años de este sistema que se creó y 9 años de que empezó su implementación con los acomodos que luego hemos estado, ¿no? Entonces es un sistema que está generando discusiones constantemente, donde la gente que se dedica a estos temas, desde la academia, la práctica de los tribunales, no nos ponemos de acuerdo con las interpretaciones del sistema. O sea, es algo que estamos discutiendo constantemente
que creo que todo el mundo aporta visiones muy interesantes, muy válidas de la comprensión del sistema, y reflejo de eso estamos viendo mucha jurisprudencia. El día de hoy nada más les voy a hablar de criterios que tenemos de este año. O sea, traje 7 cosas para hablar, son todos del 2026, y son lo suficientemente controversiales como para dar un tema de discusión. Si quieren, luego en otra opción hablamos como más un sistemático y vemos qué se ha hecho a lo largo de 10 años de operación del sistema. Hoy les voy a pedir una disculpa porque no alcancé a revisar todo su marco jurídico, entonces voy a hablar desde el marco general de la ley general, que lo que sí pude ver muy brevemente es que su ley estatal es fundamentalmente igual, entonces en esa medida les va a servir para esto. Sabemos que las leyes estatales teníamos 3 tipos de variaciones. Hubo los estados que simple y sencillamente eliminaron su ley y se adhirieron a la ley general. Tenemos estados que replicaron con sus adaptaciones la ley general para adaptarla a los estados. Insisto, si no me equivoco, y aquí pido una disculpa porque no tuve oportunidad de revisarlo todo a profundidad, entiendo que es el caso de ustedes, que es una adaptación estatal de la ley, pero sin modificaciones. Y hubo estados, que es el peor escenario, casos como Nuevo León, Aguascalientes, que en algún momento se crearon leyes con variaciones de lo que se establecía en la ley general, y eso generó que nos declararan inconstitucionales normas, y operativamente por la declaración de inconstitucionalidad de las normas nos ha dejado en pequeños problemas operativos. Un ejemplo de esto, en Nuevo León la caducidad en la ley estatal está establecida de 1 año, y todavía uno hoy cuando ve el texto de la ley dice 1 año, y hay que revisar que eso fue declarado inconstitucional en una acción de inconstitucionalidad, porque si no, uno se puede quedar con la impresión de eso, ¿no? Es ese tipo de problemas que ha generado esta ley. Pero, entonces les digo, esto es tratar de algunos ejemplos de lo que ha dicho la jurisprudencia este año nada más. Los criterios, ha habido más cosas, pero estos son los que me parece que son interesantes y que nos dan para una plática a gusto. Entonces, por acá, déjenme poner la presentación breve. Y aquí estamos. Bueno, entonces, criterios. A ver, un breve encuadre. El primero que traigo es sobre la investigación. Y acá tenemos 2 grandes problemas que seguro están enfrentando en su estado y están viendo casos así. ¿Cuál es el tema con la investigación en el procedimiento de responsabilidades administrativas? Y me quito esto para que no vean tanto allá. ¿Cuál es el problema? Si ustedes revisan la Ley General de Responsabilidades Administrativas, les dice, el procedimiento de responsabilidades administrativas inicia con la admisión del IPRA. Es decir, en un momento que ya hubo una acusación formal ante una autoridad substanciadora, y esta autoridad da inicio al procedimiento con la admisión de la acusación, el denominado IPRA, y con eso detona todo el procedimiento administrativo que concluye ordinariamente con la resolución al procedimiento. Entonces, el procedimiento de responsabilidades administrativas, si lo vemos por analogía a cualquier otro tipo de procedimiento administrativo, tiene marcado un inicio y un final. Hay algunos que inician con la solicitud de un particular que dice quiero una licencia, un permiso, ese es el inicio del procedimiento. Hay procedimientos oficiosos como el sancionador tradicional de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, inicia con el acuerdo que ordena iniciarlo. En el PRA, en el procedimiento de responsabilidades administrativas, la ley establece que el procedimiento inicia con la admisión del IPRA y se concluye con la resolución. Esto está entre artículos 111, 112, 113, que son los primeros que están sobre el procedimiento, y el 207, que es el que contiene la resolución definitiva. El problema es que tenemos una etapa previa, preprocedimental, que denominamos investigación. Y la idea de la investigación, si lo checan en su regulación, va de los artículos 90 al artículo 101, al 100 realmente.
Lo único que nos dice es que hay una autoridad investigadora que se encarga de revisar y averiguar si se cometió una falta administrativa y si que considera que esta se cometió porque tiene elementos suficientes para llevar a cabo una acusación, procederá a acusar. Y esa parte de la investigación no tenemos definido qué es. Pueden ver en los criterios jurisprudenciales de la Corte, en los que ha abordado un poco el tema, dice que la ley tiene 3 etapas muy claras, que investigación, sustanciación y resolución, que la investigación es necesaria para que se pueda llevar a cabo el demás procedimiento, pero hay por ahí un par de criterios donde le llama procedimiento administrativo, así en abstracto. Se ha discutido si es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no lo es porque no tiene las etapas tradicionales de juicio, pero es en lo que nos ha estado generando un dolor de cabeza muy importante porque no tenemos claro qué es. Si vamos a la academia, en un libro publicado por la UNAM hace unos años, viene un artículo de Jean-Claude Tron-Petit, que se llama El IPRA, parte central del procedimiento de responsabilidades administrativas, ese es más o menos el nombre, y él dice que es un procedimiento administrativo y que el IPRA, que es la acusación, es un acto administrativo, lo cual complejiza esto porque sería pensar el IPRA en términos de validez, legalidad, ilegalidad, requisitos. Ese es la postura. Okay. ¿Qué ha estado pasando? Y seguramente pasa en su tribunal y se está tocando ver. Se están generando pruebas dentro de la investigación. Y la autoridad investigadora, como parte de su recabación de elementos de prueba, asienta en actas que levantó el testimonio de la persona A, que dijo 1, 2, 3 cosas sobre esto, y eso lo levanta en un acta. Luego levanta una segunda acta donde dice, entrevisté al testigo tal, que declaró esto. Y hay 2 problemas. El primero a tratar tiene que ver con qué pasa cuando la persona denunciante lo hace en casos de acoso u hostigamiento sexual. Son cosas que deben de tomarse medidas en relación a la persona denunciante. Y el segundo tiene que ver con el valor de estas actas, ¿no? Ok, criterio a discusión que les quiero presentar. El primero tiene que ver con la protección de la persona denunciante. Esto se los mando con mucho gusto y digo, si no, aquí están los números, pero es la tesis que pueden ver con el número 2031943, el registro digital. Este tiene que ver con las medidas que se deben de tomar en relación a la persona denunciante. ¿Qué dice el criterio? Que cuando se presenta una denuncia, casos de acoso, hostigamiento, la autoridad investigadora directamente es quien debe de proveer sobre medidas de protección para resguardar la integridad de la persona denunciante. El artículo, el criterio es muy claro con base en el convenio de la OIT para prevenir y erradicar violencia, la ley general que tenemos para prevenir la violencia, señala muy claramente que las autoridades deben de tomar medidas para prevenir y proteger a la persona denunciante. Aquí, y esto es una de las cosas interesantes del criterio, es que si ustedes leen la ley general, el artículo 64, solo habla de las medidas de resguardo de la integridad de la persona denunciante cuando es denunciante anónima. Entonces, ¿qué 2 elementos tiene acá interesante el criterio? Primera cosa, en cualquier caso, y ahí el criterio lo establece en términos de estas obligaciones internacionales y del marco jurídico para prevenir cosas de acoso y hostigamiento, directamente a la autoridad investigadora debe de proveerlo, independientemente de que sean solicitadas inclusive. Esa es la postura. Si me preguntan, el marco jurídico creo que está bien sostenido, que en efecto no hay duda que es parte de las obligaciones que tienen las autoridades
para estos casos. Aquí les pongo el criterio aquí en pantalla nuevamente. Digo, en relación a marco jurídico, sí está muy claro. Artículos 1, 2, 8, 10 del convenio 190 sobre eliminación de la violencia. Y a partir de esto, insisto, esta toma de decisión del tribunal, donde dice, no nada más, lo que te dice, no solo están facultados para proveer, sino obligados a establecer las medidas de protección que estimen adecuadas para resguardar la integridad de la persona denunciante, independientemente de hacerlo de manera anónima. A nivel de razonamiento está muy bien. ¿Qué problema tiene el criterio? Y esto va a generar problemas. Si uno lee el artículo 64 de la ley, el problema es que las medidas deben de ser tomadas por la entidad o dependencia donde se encuentra adscrita la persona denunciante. Yo me estoy aquí abriendo la ley nada más. Yo sé que lo tienen por ahí a la mano y en la cabeza, pero por ponerlo aquí directamente, vamos a cambiar de pantalla. Aquí. Artículo 64 y el último párrafo dice, para efectos de la fracción anterior, cuando se denuncia una falta administrativa, son testigos, podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables. Y vean, el problema interpretativo que va a generar esto es que la solicitud debe ser atendida por el ente público donde preste servicios la persona denunciante. Problemas de unos y otros y dónde estamos, o cuál es el que nos encontramos acá. Criterio jurisprudencial que les enseño está acorde a estándares internacionales, está acorde a las medidas. Es un problema un poco de justificación en el sentido de que la autoridad investigadora estrictamente no tiene competencias para tomar este tipo de medidas. Hay un criterio aislado en el sentido anterior que dice, bueno, hay que poner atención a lo que dice el artículo 64, un nuevo párrafo, debe ser el ente público. Y la duda es que conviene más. El criterio que les acabo de enseñar no me parece que esté mal. Tiene de dónde asirse, claramente, jurídicamente tiene elementos, pero tiene mucha problemática para su implementación. Problema 1, la autoridad investigadora, ¿qué puede ordenar? O sea, directamente qué puede hacer, cuál es el alcance, si lo ordena, a quién se lo ordena. Estamos teniendo, supongo que están enterados, estamos teniendo un gran problema con este tipo de casos también porque muchas veces la solución de este tipo de medidas tiene que ver con la toma de decisión de readscribir al denunciante o a la denunciante, cambiarlos de área. Y eso, en estándares también en cuanto a violencia y hostigamiento, puede constituir una forma de revictimización de la persona, porque resulta que por ir a denunciar le cambian el trabajo, ¿no? Entonces, también es una mala forma de tomar una medida. Pero tiene una serie de problemas administrativos que creo que es lo que se encuentra en la ley. Cuando uno lee el artículo 64 de la ley y le encomienda al ente público en el cual está adscrita la persona denunciante, tiene una lógica pensada en organización administrativa. O sea, ¿por qué debería de hacerlo el ente público que tiene adscrito al servidor público? Porque hay que tomar decisiones de recursos humanos y organización. Es decir, tenemos que ver si se va a mover de aquí para acá, hay que hacer un traslado, tiene implicaciones de, insisto, RH, administración, financieros, ¿no? Hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. El tema es cómo se toma ese tipo de decisión. Postura intermedia. El criterio que les acabo de enseñar podría utilizarse como por parte de la autoridad investigadora para tomar la decisión, ordenarlo,
pero ordenarle al ente público que como quiera lo implemente en el marco de sus capacidades organizativas, y eso haría que no fuera una postura contradictoria en el marco. Y al final del día hay muchas cosas que llegar a discutir sobre eso. Creo que la cosa importante es que aparece como una obligación. Hay que tomar este tipo de medidas, sobre todo para prevenir, evitar revictimización, y sobre todo pues, permitir que la persona que está acusando una conducta así no tenga miedo o temores de continuar trabajando en lo que se encuentra en trámite el procedimiento, ¿no? Ese es un primer criterio. Armando, ¿me indica si hay alguna observación, algo, avanzo? Tú me vas a... Si gusta, estimado maestro, avanzamos y las dejamos para el final, ¿qué le parece? O si Bien. hay alguna en el Inter, porque ahorita no apareció ninguna aquí. Muy bien, no, listo. Para... Que también si se aburren o lo que sea, estamos aquí a la orden. Ok, y vamos con la otra cosa de lo que pasa en investigación, que es bien problemático. Pero se levantó una denuncia, se levanta en un acta, se pide el testimonio de la denunciante, el denunciante, se pide el testimonio de... y la investigadora levanta actas. Y esas actas, listo, se levanta la información, se señala. Algo que está pasando en todos los sistemas, y no dudo que también en el suyo, es que en muchos casos la autoridad investigadora, cuando presenta su acusación, en el IPRA ofrece como pruebas documentales públicas las actas en las cuales levantó el testimonio A, el testimonio B. Entonces, ofrece documental pública 1, que contiene la declaración de la persona. Prueba número 2, documental pública tal consistente en el acta levantada como motivo de la comparecencia de tal persona. Okay. Y luego lo que vamos a ver es que no hay otro tipo de ofrecimiento de pruebas. Es pura prueba documental emitida por la autoridad investigadora y con la cual se acusa. Este es el problema probatorio que estamos teniendo en todos los sistemas. Okay. Hay una discusión muy fuerte sobre esto, que es ¿cuál es el valor de esas pruebas levantadas por la autoridad investigadora? César, la contradicción o el problema está fundamentalmente con el valor probatorio que le da la ley a las pruebas. En el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las documentales públicas, 1, hacen prueba plena, y 2, la ley establece que prueban la veracidad de los hechos en ellas asentados. Es decir, 2 cosas. Prueba plena, pero además se presume veraz todo lo que señala. Entonces, eso se ha encontrado como una opción para las autoridades investigadoras que en el ejercicio de sus funciones levantan pruebas, en el sentido de recaban el testimonio de ABC, comparecencia de ABC, y luego ofrecen eso como material probatorio documental pública. Y esto ha sido una de las discusiones fuertes en relación al sistema. ¿Cuáles han sido las posturas que se tomaron en la defensa, la práctica? Son variadas, pero la más común que se tomó como punto de defensa era argumentar que esa no era prueba idónea ni válida. Oye, está bien, es una documental pública, pero realmente es una testimonial hecha por la autoridad investigadora. Y entonces no cumple los requisitos para hacer una prueba testimonial en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿En qué sentido? La Ley General establece que todos los actos de prueba del procedimiento se deben de precedir por la autoridad sustanciadora. ¿Quién vaya a enjuiciar? Porque esto cambia si es el tribunal, pero ¿por quién vaya a enjuiciar? Debe de presidir todos los actos de prueba y recibir directamente los testimonios, ¿no? Esto está a partir del artículo 130 en adelante de la ley, que es el apartado de las pruebas.
Y entonces la objeción es que ese tipo de pruebas creadas en la investigación eran testimoniales en las cuales no se habían cumplido las formalidades de esto y que no se cumplía con la regla de introducción de un testimonio. El camino de esto, en la práctica, no ha sido definido jurisprudencialmente, salvo un solo criterio, que es el que vamos a ver ahora, que va a generar muchos problemas, porque fundamentalmente el problema es todo lo que autoriza hacer. Veamos el criterio y luego vamos sobre las discusiones que puede haber aquí alrededor, ¿no? Ok. Registro digital 2032-343 es de tribunal colegiado en Ciudad de México. El rubro de este es procedimiento de responsabilidades administrativas que las declaraciones recabadas en la etapa de investigación siguen a cabo sin la presencia de la persona servidora pública investigada, no constituye razón para restarles valor probatorio. La línea de defensa de este caso, lo que argumentó no fue tanto que no fuera una testimonial inválida. En este caso, lo que se argumentó es que esa prueba llevada a cabo en investigación constituía una testimonial respecto de la cual no hubo oportunidad de ejercer el contradictorio. Es decir, oye, autoridad, esa prueba no la debes de tomar en cuenta porque a mí, acusado, no me permitieron interrogar, desahogar y controvertir esto. El criterio, por acá lo pueden ver en completo. Y la parte de la decisión tiene que ver con algo que también ha sido una cosa a discutir fuerte, que es, dice el tribunal, oye, la persona acusada en la investigación ni siquiera es parte. Por lo tanto, para las actuaciones que se lleven a cabo durante la investigación, no puede ser una condición de validez que participe alguien que ni siquiera tiene el carácter de parte. Un poco a discutir, o sea, trae una regulación ahí medio extraña. La verdad es que cuando revisé de que la ejecutoria no entiendo bien cómo el tribunal termina aplicando supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles, considerando que hay una regla expresa en la ley general, pero bueno, trae una introducción por acá a este tema. Entonces, este es el primer criterio ya jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación, en el cual hay un pronunciamiento sobre la validez de estas cosas. Si ustedes van a criterios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tanto lo que era la sala auxiliar, que era la única que teníamos, ahora tenemos dos, como en sala superior, han considerado válidos este tipo de pruebas. ¿Cuál es el problema de esto? Les digo, reconozco que en autoridades investigadoras y administrativas hay mucha buena fe y hay una intención de hacer bien el trabajo, pero bueno, a veces pasan este tipo de cosas. Vean la cosa clave en el criterio. La jurisprudencia dice, oye, el investigador no tiene por qué participar allá, cosa que la Corte también ha empezado a admitir, o tiene estos criterios donde realmente no es obligatoria la participación del investigado y cuando se reconoce, también reconoce que no tiene todos los derechos que podrá tener dentro de la investigación. Pero por ahora se consideró válido que la persona investigada no sea llamada a la investigación, que sea llamada dentro del procedimiento. El problema es esta generación de prueba, que luego se ofrece como documental público. Con estos antecedentes, a mí lo que me parece muy criticable o estamos discutiendo mucho es que estamos volviendo del sistema de responsabilidades administrativas el viejo sistema penal inquisitivo mixto. ¿Por qué? Y lo pueden revisar en la jurisprudencia.
¿Por qué un sistema donde el Ministerio Público recababa todas las pruebas que se le ocurría, incluida confesión del acusado? Entonces, la Corte ya validó la confesión del investigado en la investigación. Y ese me consta de primera mano porque fue un asunto que yo llegué a la Corte y perdí. No tengo dudas del criterio. Entonces, ya la Corte reconoce que la declaración del investigado en investigación sin abogado defensor es válida. Pero además, este criterio, bueno, el levantamiento de pruebas durante la investigación es válido. Lo que tenemos en esto es un sistema que ya permite la prueba preconstituida en la investigación. Y el juego es bien perverso, ya sea una de dos. Porque llamemos al investigado y lo traigamos y lo hagamos confesar, declarar, porque la Corte ha dicho que no hace falta tener abogado en la investigación. O, si no lo queremos traer, porque no tenemos por qué traerlo, pues es muy fácil armar una serie de pruebas, y no estoy diciendo que se arme de mala fe, sino que es fácil armarlo sin contradicción. Y preguntar y levantar interrogatorios y demás, y preconstituir prueba, y luego con eso acusar. Prueba que además tiene valor de prueba plena en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Y entonces, defenderse con este tipo de criterios y con esta forma de interpretar el procedimiento y la investigación se vuelve virtualmente imposible. De hecho, si se fijan, la lógica de esto lo que hace es revertir toda la carga de la prueba. Porque cuando a mí me acusan con prueba que la ley considera prueba plena, a lo que me obligue es a que yo cargue con la prueba de desvirtuarla como parte acusada. Entonces, digo, estamos en esa línea donde estamos convirtiendo el sistema de responsabilidades administrativas en un sistema como era el sistema penal pre-sistema acusatorio. Entonces, esto es prueba preconstituida en sede administrativa, en sede de una autoridad, que sin audiencia del interesado elabora lo que sea. Y no por una cuestión de mala fe, yo creo que en autores investigadores hay mucha gente haciendo trabajo de buena fe, que trabajan con las capacidades que tienen para trabajar, pero este efecto no deseado o este efecto perverso del sistema desvirtúa todo lo que se trataba de lograr con el sistema. ¿Qué les quiero decir en este marco? A mucha gente se le olvida que la Ley General de Responsabilidades Administrativas nace en el marco de una estrategia de combate a la corrupción muy fuerte, entre la cual se incluye que para tener servidores y servidores públicas que trabajen bien y que tiendan menos a la corrupción, necesitan tener trabajos dignos, necesitan tener una empatía con el lugar donde trabajan. Y eso se quedó muy corto el sistema, pero sí era algo de lo que se hablaba, que el combate a la corrupción requiere que tenemos personas servidoras públicas comprometidas con el trabajo, el desempeño, que tengan remuneraciones dignas, que tengan un servicio profesional de carrera que les ayude a crecer, tener su plan de vida. Todo esto lo pueden encontrar en la Política Nacional Anticorrupción como una de las áreas de oportunidad en el combate a la corrupción. Y parte de esto, y es gran explicación de por qué la Ley General tiene tantas garantías para las personas acusadas, tiene que ver con que no se le quite del trabajo, no se retire a las personas servidoras públicas del trabajo arbitrariamente. Cosa que el sistema anterior sí hacía muy fácilmente. O sea, el procedimiento de responsabilidades administrativas conforme al sistema anterior servía para correr a quien no nos caía bien. Porque era un sistema que revertía carga de la prueba preconstituida, con el emplazamiento te suspendían. O sea, era un sistema muy gravoso para las personas acusadas y además era muy arbitrario. Todo el sistema que tiene la Ley General está pensado en dotar de una mayor garantía en la estabilidad en el cargo de las personas servidoras públicas. Cuando estamos con este tipo de operaciones que review este tipo de criterios, para bien o para mal, operativamente termina siendo una reversión de la carga probatoria. Y el servidor, la servidora pública acusada, termina teniendo que defenderse de una acusación que se basa en pura prueba preconstituida. ¿Dónde está el límite de las cosas? Y esto
empezó a pasar poco al inicio del procedimiento, se ha ampliado año con año, veo que cada vez vienen más las acusaciones basadas en documental pública, lo que está también generando nuevas estrategias para la defensa, pero este tipo de criterios que han validado este tipo de cosas implica una reevaluación del sistema. Notas. ¿Está mal el criterio? A ver, técnicamente es correcto. El levantamiento de un acta administrativa por parte de una autoridad que tiene competencia para levantar actas no tiene nada objetable, es pura y duramente un acta administrativa, ejercida, emitida en facultades de la autoridad para hacer actos de investigación. Aquí el tema delicado es qué valor tienen estas actuaciones realizadas en la investigación con el procedimiento. Y insisto, un poco lo que estamos empezando a discutir es sobre si hay posibilidades de preconstituir prueba. Aprovecho y se los adelanto, apenas estoy avisando, pero ya, hace 2 semanas mandé a la editorial un libro que es un manual de procedimiento de responsabilidades administrativas. Allá me van a ver que me queje ya de todo el sistema. No, pero ahí traigo una propuesta ya organizacional. Entonces, seguramente se va a tardar unos meses en salir el libro, pero bueno, ya lo mandé en su primera edición. Porque ese es un problema sistémico de cómo entendemos el todo. Para mí, creo que lo que tenemos que concluir es que la autoridad investigadora no tiene capacidad de generar pruebas. O sea, que dentro de sus competencias no está la posibilidad de crear pruebas. Y eso va en una estructura muy amplia donde por eso está obligada a ofrecer pruebas que se desahogarán en el procedimiento de responsabilidades administrativas. Entonces, sí, cuando investiga, recaba testimonios A, B, C, D, pero solo como, por usar el término penal, como un dato de prueba, de saber que va a tener información para en un procedimiento acreditarlo, pero tiene que ofrecer una prueba como tal en el procedimiento para su desahogo. Esto que está pasando y que legitima este tipo de criterios, y es la postura en general de los tribunales que conozco, que tiene base legal, me parece que en la práctica lo que hace es desvirtuar todo el sistema, porque les digo, es básicamente imposible defenderse de esto. ¿Qué está empezando a pasar con la defensa? Están ofreciendo el testimonio de la gente ofrecida acá. Me dice, bueno, pues, ofrezco el testimonio y además señalo que no lo puedo traer porque no es el testigo mío. Y como quiera, a ver, esto puede tener una salida bien perversa. Testimonial no desvirtúa documental público. Entonces puede ser que tú traigas al testigo, interrogues, contradigas, y técnicamente en valores legales, la documental pública hace prueba plena contra esto. Entonces, por eso termina siendo medio absurdo, pero bueno, está empezando a pasar esto donde dice, bueno, si me están ofreciendo la documental pública que tiene el testimonio de tal persona, entonces ofrezco el testimonio de tal persona para contradecir. Y vamos a empezar a ver qué sucede con ese tipo de cosas. Digo, criterio no está mal, pero digo, me parece que operativamente aquí está el punto de hacia dónde no deberíamos haber dirigido el sistema. Es común, es lo que está pasando, tiene pies, de nuevo, no es para nada un criterio equivocado, reconoce una práctica que se estaba llevando a cabo y nada, lo que les pido que piensen es lo mucho que deja sin posibilidades reales de pensar a los interesados, ¿no? Todos que nos encontramos por ahí. Y falta ver también cómo se empieza a resolver un poco distinto en vía de juicio contencioso administrativo versus procedimiento puro y duro. Les digo, a nivel federal, donde sí me consta y además he tratado como directamente de revisar todos los fallos que hay sobre el tema, se toma como un ejercicio válido. Lo que sí es que no se le da, no se admite la veracidad de lo que se asienta en las actas. El problema, de nuevo, es que es complicado lidiar con estos criterios en contradicción. El segundo criterio, estoy tomando muchísimo tiempo, entonces, bueno,
Va a haber uno más que es el que ha causado mucho caos acá en la discusión, y como quiera con Armando les mando un PDF donde están los de este año y el PowerPoint que les servía nada más como guía, porque no trae mucha cosa, pero entonces yo traía muchos más, que ya nos andamos por sobre la hora. Quiero ver el que ha sido el caótico. La figura del abuso de funciones. Está en el artículo 57. Este es el criterio del año para el tema. Ustedes saben que el artículo 57 tiene una figura sumamente compleja en cuanto a su redacción, en el sentido de déjame, pongo en pantalla el 57 y vuelvo sobre. Ok, la figura de abuso en funciones viene en el sentido de, dice, bueno, incurre en esto la persona servidora pública, servidor público, que ejerce atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, y para generar para sí o para los familiares o relacionados a los que se refiere tal, o para causar un perjuicio a alguna persona del servidor. Y hasta ahí hay un punto y coma. La siguiente parte se agregó luego, es una falta administrativa diversa, en el sentido de que contiene una conducta específica, que es cuando se realiza conductas del 20 ter de la Ley General de Acceso a Mujeres, Vida Libre y Violencia. La parte problemática es la de arriba. Tenemos una discusión muy fuerte con si esto es una conducta compleja compuesta por 4 componentes, es decir, el abuso de funciones es quien ejerce atribuciones que tiene o que no tiene, más para realizar o inducir actos u omisiones, más para generar un beneficio o causar un perjuicio, ¿no? Y esa es discusión. Postura jurisprudencial, pleno de circuito, aparecida este año, nos dice que realmente lo que tenemos son supuestos excluyentes y diferenciados, ¿no? Lo ven con el número de registro 2032-278, y lo que señaló, esto es del pleno regional, se da como una derivación de una contracción de criterios. Lo que dice es que para la configuración del tipo administrativo basta con la acreditación de uno de los supuestos del artículo 57 de la ley. ¿Cómo lo puso el tribunal para enseñarles la redacción del criterio? Acá. Y amplio un poco el tamaño. Que es el pleno dice, bueno, esto realmente se separa en 4 hipótesis. El inicio de la conducta, el abuso de funciones se da como base cuando una persona servidora pública ejerce atribuciones que no tiene, o ejerce atribuciones que sí tiene para, ¿no? Ese es el punto. Y a partir de ahí dice, el ejercicio de atribuciones que tiene o las que tiene para, puede ser realizar o inducir actos o omisiones arbitrarios, el primer supuesto. Puede ejercer atribuciones que no tiene configuradas o se vale de Alaska para generar un beneficio para sí o para otros, o puede ejercer atribuciones que no tiene o valerse las que sí tiene para causar un perjuicio a alguna persona
o al servicio. Cuarta hipótesis, la que llamamos esa parte, puede ejercer atribuciones que no tiene o ejercer las que tiene para realizar actos de violencia política en términos de la ley general. Y esto, insisto, es un criterio de interpretación de la figura, sumamente complicado en el sentido de, ustedes sabrán, en la práctica, abuso de funciones había sido la figura donde se había vuelto el cajón desastre, donde se avientan todas las conductas que no sabemos dónde aventar, por la indeterminación que tenía. El criterio del pleno está bien, está mal. Híjole, a ver, de entrada lo toma con base en un criterio que emitió la Corte anterior, pero no en un caso jurisdiccional, sino en un expediente de responsabilidad administrativa que le llegó a la Corte entradita la ley. Es un expediente, si no me equivoco, responsabilidad administrativa 1/2018, y si no es 1/2018, es 1/2019, donde debió haber sido uno de los cargos de la Corte para que le correspondiera al Pleno de la Corte resolver el expediente. Y en ese la Corte lo aborda así muy drásticamente. Tiene 4 supuestos indudables, 1, 2, 3, 4. Entonces, este criterio, donde, perdón, muchos, me incluyo, creíamos que no teníamos un pronunciamiento jurisprudencial, ahondó en casos no jurisprudenciales y se encontró esto de la Corte, y realmente el criterio lo que hace es traerse directito la decisión de la Corte para acá, para separar 4 supuestos. Cosa importante, si siguen el criterio de la Corte, ahí la Corte sí establece que sí o sí se necesita acreditar lo doloso de la conducta, cosa que no está por acá, porque también la figura del abuso de funciones se ha utilizado para acusar conductas no dolosas. Me la cárcel. ¿Dónde estamos con esto? Haber una discusión gramatical de cómo se utiliza el para. ¿Tá? Se puede utilizar como conectores y decir, bueno, debe hacer esto para generar un beneficio, para afectar el servicio público. ¿No? O la otra es esta conexión que hace el tribunal, nos dice, ejerce atribuciones que no tiene o ejerce las que tiene para causar un daño, para obtener un beneficio, para ejercer el beneficio. No, hay gente muy autorizada que dice que la postura esta es la adecuada. Yo creo que lo único que hay argumentable en contra es, de nuevo, cuando se expidió la ley, esto era, en la discusión, era una ley pensada en términos de corrupción. Y entonces, en la iniciativa de la ley, la famosa 3D de 3, las conductas de faltas graves eran exclusivamente conductas de corrupción. ¿No? ¿Por qué eso? O sea, estábamos en un marco del Sistema Nacional Anticorrupción con darle un marco de aplicación. Y entonces, el abuso de funciones, si me preguntan en su diseño original, tiene sentido sí o sí cuando se utiliza para generar un beneficio para el que lo hace. Es decir, está aprovechando su posición para ganar dinero que no tiene derecho, o para que alguien familiar, beneficiario, etcétera, gane dinero al que no tiene derecho. La fórmula de cobertura decía, bueno, quizá no gana directamente, pero va a afectar al servicio público con ese tipo de conductas, ¿no? Y entonces impide un trámite, lo hace arbitrariamente y con eso causa un daño. Es decir, en el marco de la propuesta original de la ley, tiene sentido toda la conducta compleja, porque lo que se buscaba era prevenir conductas de corrupción. Ese era el lógico. Y por eso tiene sentido una
estructura súper compleja de la falta. Es decir, tiene que estar en un cargo y ejercer funciones que no tiene o ejercer las que tiene, hacer algo arbitrario u omitir algo arbitrario para generar un beneficio o causar un perjuicio. Esa me parece que es la lectura coherente en relación al sistema. ¿Sí? Al sistema en sus orígenes. De nuevo, de ahí, entre la discusión que hubo en cámaras y demás, hubo cambios. De ahí se generó el fenómeno complejo que tenemos, porque la propuesta original no era tan compleja. Se entendía que iba por ahí. ¿Qué pasa con la desarmada que tenemos con el criterio jurisprudencial? El problema es que va a terminar, y esto es un temor de práctica, va a terminar volviéndose el lugar donde encuadremos fundamentalmente cualquier irregularidad de la administración pública. Y, a ver, quizá aquí, hoy en la mañana estuve en un evento sobre la propuesta de nueva ley para compras públicas en Nuevo León. Pues se ha generado entonces, sí, ya hablamos sobre la profesionalización del servicio público. A ver, el gran olvidado de los sistemas de responsabilidades administrativas es la persona servidora pública. Y entiendo que cuando hay conductas graves hay que sancionar. O sea, al final del día los sistemas sí deben de sancionar aquellas cosas que hay que sancionar. Pero el sistema no buscaba ser sancionador por sí mismo. Necesitamos, y esto es un problema que va más allá de la práctica, pero necesitamos una conducta, una cultura de prevención del servicio público, que los errores no pasen, que las conductas indebidas no pasen, que tengamos una debida planeación, programación, ejecución, supervisión, acompañamiento de los órganos internos. Porque la operación de la administración pública es súper compleja. O sea, me impresiona a veces que me toca ver acusaciones por no haber firmado algún papel o revisión. O sea, de verdad tenemos que echar adelante todo un organismo que tiene 3 autoridades, o sea, investigadora, sustanciadora, resolutora, con 50 oficios, con un... O sea, la semana pasada estaba endiablado porque me llegó una acusación por alguien que presentó tardía su declaración anual, y me dan coraje esos asuntos porque son 300 páginas para un procedimiento. Cosas que además jurisprudencialmente no se van a sancionar, porque pues, si la presentó extemporánea, listo, tiene una causal para que no se sancione. Entonces, de verdad, tenemos que estar dedicando los recursos humanos de 300 páginas, con todas las horas ser humano que eso implica, para esto. O sea, ¿por qué de verdad no estamos dedicándonos a lo que realmente importa en el funcionamiento de esto? Y una conducta así de amplia como la que avala ese criterio jurisprudencial va a dar lugar, perdónenme, a cada acusación que no se va a justificar. O sea, vamos a empezar a ver incumplimientos meramente formales, porque casi cualquier cosa cae en un ejercicio indebido de funciones o cae en un ejercicio indebido de las atribuciones que sí tiene, porque todo genera errores. O sea, y cuando estamos en un trabajo donde siempre estamos sobresaturados de trabajo, donde siempre hay sobrecarga y donde siempre vamos al cuarto para las 12, porque todo urge para antier, errores se van a presentar. Entonces, el riesgo de una figura así de amplia, administrativo, es que terminemos sancionando a todo el mundo. Y eso va a desvirtuar todo el sistema en este marco que se comentaba. El criterio tiene justificación, está bien hecho, usa argumento de autoridad, sí, sí lo tiene. O sea, tiene todos los elementos para considerar que está bien. Creo que no era la intención de esto. Me parece que es un mal camino que estamos tomando, pero de nuevo, creo que estamos olvidando al servidor y a la servidora pública que pretendíamos cuidar con esta ley,
y estamos viendo cómo sancionamos, ¿no? Y de nuevo, no que no haya que sancionar, hay que sancionar a quien hay que llegar a sancionar, pero hay que hacerlo con una buena investigación, con un procedimiento completo, con todas las garantías para esto, y con la gravedad con la que se debe sancionar, dependiendo del caso. De otra forma, el último que se genera es un incentivo perverso. Si a la gente la sacan fácilmente, van a encontrar otras formas para cubrir el riesgo que tienen. Entonces se vuelven alicientes para conductas indebidas, creo yo. O sea, hay problemas institucionales ahí alrededor de estas cosas, ¿no? Y bueno, Armando, estoy viendo que ya me aventé una hora. Yo de verdad digo, encantado. Cualquier otro día, segunda parte, les mando la información, pero tampoco les quiero quitar su tarde en esto, entonces. No, muchísimas gracias, maestro Luis Darío, Ángeles González, por su participación en esta interesante conferencia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos a la luz de los criterios recientes del Poder Judicial de la Federación. Y si hay alguien que desea hacer uso de la palabra, por favor, puede levantar su mano virtual. El maestro Daniel Iván Páez Torres está solicitando, a ver, Daniel, un segundo. A ver, maestro Daniel, le llegó una invitación. Ahí está. Adelante, maestro Daniel. Buenas tardes. Así se escucha. ¿Qué tal, maestro Ángeles? Mucho gusto. Quiero aprovechar la palabra también, con mucha prudencia del tiempo de los compañeros, que ya es hora. A mí me llama mucho la atención una calificación que usted utilizó para el procedimiento de responsabilidad administrativa, que también comparto, que es que llega a ser perverso. En distintas etapas, en distintas actuaciones, como por ejemplo usted bien nos platicaba sobre la problemática en la recabación unilateral de pruebas en la etapa administrativa sin la intervención de la persona investigada, y luego el valor probatorio que le damos a estos documentos, o bueno, la autoridad investigadora pues, entiende que le van a dar en un momento dado, ya sea por falta grave o no grave, sin la intervención y con los testimonios ya firmados, ya anexados al expediente, al IPRA. Y aparte, por ejemplo, esto se agudiza mucho cuando llegan a la etapa de audiencia inicial y, por ejemplo, tomamos en cuenta este precedente de la extinta segunda sala, donde dice, a ver, el derecho a la defensa técnica adecuada no tiene el mismo impacto ni el mismo alcance en derecho administrativo disciplinario que en materia penal. Entonces digo, a ver, si la Corte todo este tiempo ha dicho que el derecho disciplinario, el derecho administrativo sancionador, es una manifestación de la potestad punitiva del Estado, pues ¿por qué aquí no? Entonces, lo que ya, bueno, desde mi punto de vista, lo que ya tiene una deficiencia en perjuicio de las personas investigadas, una vez iniciado el procedimiento, pues se puede agudizar si no lleva a su abogado defensor o si él solito por inocencia dice, yo me represento solo, la ley me lo permite. Que son cosas que pasan y que ya han pasado. Entonces, para mí son problemáticos estos y otros precedentes, ya sean de la Corte o de algunos tribunales colegiados, o incluso este criterio, pues, del Pleno Regional Centro Norte. Entonces, sí, creo que también hay buenas intenciones por muchas autoridades, lo hemos visto en varios procedimientos donde se advierte que actúan de buena fe, pero el procedimiento, perdón, digo, el sistema por su conformación estructural, pues me genera a mí estos problemas también cuando conocemos de PRA o cuando conocemos vía juicio contencioso y vemos el procedimiento administrativo por faltas no graves, pues sí, en muchos aspectos es un poquito perverso, ¿no? Si no es que mucho. Entonces, ese es el comentario que yo quisiera compartir. Daniel, muchas gracias. A ver, les cuento muy brevemente. Ese caso donde la entonces segunda sala emitió eso de que en la investigación no pasaba nada si uno no tenía abogado,
es asunto mío. Y les cuento muy brevemente. Ese asunto me hablaron cuando estaban condenados ya en primera instancia. Oye, es que nos acaban de imponer una sanción. Y no había salida, o sea, era uno donde los habían llamado en investigación y a los 4 acusados declararon, sí, pues está tal cosa. No les digo más, lo van a encontrar muy fácil, son 3 criterios que surgen del mismo asunto. Y entonces ahí apelación y el amparo y lo que se llama para el director, oye, derecho de defensa. Estos cuates no se pudieron defender de nada porque en investigación les sacaron la información. Y eso, o sea, un asunto donde era virtualmente imposible defenderse porque había una confesión en investigación. No estaba forzada, no nada, pero los llamaron a investigación y, oye, hiciste esto, no, sí. La verdad es que si no lo hubieran tomado tan blanco y negro, porque fueron preguntas así directas, había mucho espacio para la defensa, pero pues, no, en la investigación fue tomado así, y de ahí surge el precedente de la segunda sala, donde declaran esto, y de nuevo, esos son, o sea, bueno, depende mucho cómo quienes operamos el sistema, pero especialmente las autoridades, se quieran tomar esto. Yo decía mucho, cuando empezamos a operar el sistema, mi recomendación práctica para investigadoras y para abogados defensores era, no llamen al investigado, a la investigación, porque si lo llaman, tendrían que extenderle derecho al abogado, deberían de extenderle el derecho a guardar silencio, aunque no esté indicado. Y entonces nada más se van a complicar. Y en cambio, en el procedimiento pueden ejercer todas estas facultades ya con abogado, con derecho de contradicción. La práctica no nos dio para atrás, o sea, porque se terminó validando que se puede llamar acá sin abogado, sin audiencia y demás, y estando acá entonces estamos en el peor de los escenarios de esto, o sea, es muy, muy complicado, porque, y esto creo que son inercias propias de un sistema que era administrativo, o sea, porque en el derecho administrativo siempre se entendió así, y terminamos replicándolo sin más, o sea, y la vuelta atrás del sistema me parece que va a ser muy complicado. Lo que creo que nos faltó fue toda la capacitación que sí hubo en el sistema penal para implementar un sistema que tiene otra lógica. Y acá nunca pasamos por eso. De repente nada más nos aventaron un sistema muy complejo. Y bueno, ahí les va y háganse cada quien con sus propias pulgas. Y lo que quedó es el tutti frutti que tenemos, ¿no? Que de nuevo, es muy administrativo, pero ya cuando vemos los resultados de esto, es totalmente contraintuitivo, todo lo contrario de lo que se quería lograr con el sistema, ¿no? Entonces, bueno, piensen, yo siempre les digo, ojalá, y también les deseo que nunca pasen por eso, pero cuando peguen el sistema, piensen lo que pasaría el día que les avienten a ustedes como servidores públicas un procedimiento, porque son bien salvajes estos procedimientos. O sea, no es penal, claramente, pero cuando uno ve todo lo mucho que le impacta un procedimiento así, híjole, ¿qué pasó con las garantías? ¿No? Entonces, como operadores, piensen un poquito esas cosas también. Adelante, maestro Daniel, y luego la doctora Lucila Ayala de Moris, que también va a participar. Adelante, Daniel, para su cierre. Un último comentario, a razón de esto último que dice, maestro, que es cierto, en estricto sentido no es un procedimiento penal. Pero cómo duele una sanción injustificada, o sea, de 3 meses por lo bajito a los 20 años, ¿qué implica? Afectaciones al derecho al trabajo. Quien esperaba una jubilación, imagínense que le caiga una inhabilitación de 10 años, es esperarte el tiempo si la sanción está firme, los 10 añitos, y a ver si te quieren contratar y en el mismo puesto. Entonces, es severo. Y los otros derechos que se interconectan, que también pueden salir afectados por no haber tenido una correcta defensa. O sea, que conociera el procedimiento, que pudiera plantear los argumentos conducentes, porque creo que usted considera, porque lo sigo en
en lo que era Twitter y veo el debate que se gesta. Entonces, vea, yo también considero que la ley general es problemática en muchos aspectos. Entonces, realmente quien conoce el procedimiento necesita conocer desde la investigación, la sustanciación, la resolución y también el muy problemático sistema recursivo que tiene la ley. Yo creo que sí, no contar con un abogado es muy problemático. Y la consecuencia, pues también, aunque no es la pena privativa de la libertad, como lo refieren en el precedente que le comentaba, que dice la Corte, bueno, pues no duele tanto. Bueno, pues, no sé, 20 años de inhabilitación frente a lo mejor 3 meses de privación, no sé. Habría que ver para quién y cómo le duele más. Sí. Pues bueno. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias, maestro Daniel. Doctora Lucila Ayala de Moresque, adelante, por favor. Gracias. Me parece muy interesante lo que remató su conferencia, doctor, maestro. La orfandad en la que estamos los servidores públicos, ¿no? Desafortunadamente. ¿Por qué? Porque no somos oídos ni vencidos en juicio en la integración de la problemática de que se nos acusa, ¿no? Entonces ahí está una falla muy importante, pero también hay otra cuestión de suma relevancia. ¿Por qué? Porque el reto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no es normativo, es probatorio. La ley exige acreditar nexo causal y beneficio indebido en faltas graves. Por eso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha absuelto en un porcentaje, creo que del 60%, por falta de debida integración de los órganos internos de control en el problema de la investigación. Fíjese, aquí en el tribunal nosotros tenemos casos precisamente que hemos absuelto a los presuntos responsables de alguna conducta. ¿Por qué? Porque esa debida integración o debida investigación de los órganos internos de control ha fallado. Y no le puedo decir que a mí me encanta, pero es orfandad efectivamente en que dejas a los servidores públicos, pues la realidad es violatorio de derechos humanos, ¿no? Entonces deberíamos nosotros, y aquí nos preocupamos mucho en el tribunal y sí lo vemos con suma seriedad, el que se configure la conducta ilícita para poder condenar nosotros a los presuntos responsables, ¿no? Y yo creo que la ley, es muy importante, la ley esta del 2016 que suple la de 2002, donde únicamente acusaban a los servidores públicos, ¿no? Ahora esta ley cambia de paradigma de la responsabilidad subjetiva del servidor al control objetivo del sistema. Ya no se castiga solo por ser corrupto, se castiga por no haber evitado ser corrupto, por no tener controles internos, por no denunciar conflictos de interés. Es pasar de castigar personas a auditar sistemas. Yo creo que pues también es interesante, ¿no? Que se haya contemplado y que también haya surgido ahora las faltas, la clasificación de las faltas en graves y no graves, ¿no? Entonces, yo creo que sí nos debemos de preocupar por las conductas ilícitas de los servidores públicos, pero también proteger, cobijar a los servidores públicos honestos, que a veces por cuestiones de políticas o por cuestiones de venganzas entre servidores públicos lo acusas de que pasó por una calle y llevaba y se bajó a comprar un refresco para su esposa y resultó ser que llevaba un vehículo oficial. Así nos han caído a nosotros ese tipo de cuestiones y que te dices, esos nomás querían molestar al servidor público, alguna venganza, ¿no? Y pues quería agradecerle, doctor Darío, su extraordinaria exposición porque nos ha dado luces para nosotros, sobre todo esa orfandad en la que usted concluyó la conferencia, que a veces no caes en cuenta, ¿no? Que existe. Y con esa riqueza de criterios y de opiniones que usted nos acaba de dar, pues nos ha nutrido bastante. Aquí a Estefanía, por ejemplo, que la tenemos muy presente y que es una extraordinaria servidora pública, magistrada que se encarga de los temas, y creo que nos viene a alimentar grandemente y sobre todo a poner énfasis en esa orfandad de los servidores públicos. Le agradecemos profundamente su rica y extraordinaria conferencia. Doctora, no, muchas gracias a ustedes, en verdad un gusto, y cuando se pueda, se ofrezca,
cuenten conmigo para cualquier cosa, de verdad, siempre a disposición. Muy lindo, gracias. Gracias, maestro Luis Darío. Pues no todos los días, agradezco la paciencia de las compañeras y los compañeros que están ya en hora de salida. Les ruego 3 minutos más. Pues no todos los días tenemos el privilegio de tener a un ponente de su talla, estimado maestro Luis Darío. Gracias por su participación, doctora Lucila Ayala de Moresky. Y termino con lo que debió ser el principio. Como parte de su formación académica, el maestro Luis Darío Ángeles González es maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina, con diplomatura en Derecho Procesal Civil por la misma casa de estudios. Y es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. En el ejercicio profesional es socio fundador de Urrutia y Ángeles Abogados, firma dedicada a la consultoría técnica en Derecho Administrativo, con particular énfasis en sanciones y licitaciones públicas, atendiendo a clientes de diversas industrias de Nuevo León y del noroeste del país. En su trayectoria académica se desempeña como profesor de Derecho Administrativo y Políticas Públicas en el Tecnológico de Monterrey, así como de Teoría General del Proceso, y ha impartido cátedra en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. En materia de difusión y comunidad jurídica, es fundador de la comunidad DAMX, Instituto de Derecho Administrativo, y creador de la Caguama Jurídica. Es un foro semanal de intercambio académico que ha congregado a más de 7,000 colegas y destacadas figuras del derecho nacional, entre ellas José Ramón Cosío Díaz, Antonio Azuela, José Rondán Chopa, Josefina Cortés Campos, Juan Antonio Cruz Parcero y Roberto Lara Chagoyán, entre otras destacadas figuras. Por eso, estimado maestro, a nombre del Tribunal de Justicia Administrativa, le estaremos haciendo llegar el siguiente reconocimiento. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Darío Ángeles González por compartir con generosidad los frutos de una destacada trayectoria en el derecho administrativo, disciplina que ha cultivado no solo desde el ejercicio profesional, sino también desde la creación de espacios de diálogo y formación que hoy congregan a la comunidad jurídica del país en torno a esta materia. Su participación enriqueció a este tribunal con un análisis riguroso y actual sobre las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, a la luz de los criterios más recientes del Poder Judicial de la Federación, aportando claridad sobre una materia de la mayor trascendencia para la función jurisdiccional. Su enseñanza, construida desde la experiencia, el rigor técnico y una genuina vocación por compartir el conocimiento, dejó a este tribunal aprendizajes significativos y una renovada conciencia sobre la dimensión del régimen de responsabilidades como pilar de la legalidad, la ética pública y el debido ejercicio de la función administrativa. Por ello, este tribunal le expresa su más sincero reconocimiento. Pleno de Sala Superior, maestro Francisco Carlos Galicia Morales, magistrado presidente, doctora Lucila Ayala de Moresky, magistrada propietaria de Sala Superior, y maestro Leobardo Gallardo Beltrán, magistrado propietario de Sala Superior, Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 11 de agosto de 2026. Muchas gracias, estimado maestro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto, y de verdad, Armando, cuando quieran, se puedan, con mucho gusto hacemos un parte 2, parte 3. Te mando estas cosas que hice por ahí. Claro que sí. Es muy breve, pero para que lo tengan ahí a disposición si les sirve, ¿no? Nosotros encantados para parte 2 y de antemano le agradecemos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Chao. Que tengan muy buenas tardes, gracias, hasta luego. Luego. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, magistradas, magistrados.